Estás acumulando conocimiento como si fuera riqueza, pero en realidad estás construyendo una montaña de excusas perfeccionadas. Cada libro que lees sin aplicar, cada conferencia que consumes sin transformar en acción, cada idea brillante que anotas y archivas no te está acercando a ninguna parte, te está alejando. Porque mientras más sabes sin hacer, más sofisticada se vuelve tu procrastinación, más elaboradas tus justificaciones, más profunda la ilusión de que estás progresando, cuando en realidad estás paralizándote con elegancia intelectual. El conocimiento sin acción no es sabiduría, es entretenimiento disfrazado de crecimiento personal, y llevas tanto tiempo confundiendo uno con el otro que ya ni siquiera notas la diferencia. Déjame mostrarte algo que probablemente reconocerás. Hay un momento específico, casi ritual, en la vida de cualquier persona que busca mejorar. Es ese instante en el que terminas de leer algo profundo, cierras el libro o apagas la grabación y sientes esa oleada de claridad. Todo cobra sentido, ves exactamente qué necesitas cambiar, cómo hacerlo, por qué es importante. La solución está ahí, cristalina, irrefutable. Y entonces, con esa sensación de logro aún vibrando en tu pecho, pasas al siguiente artículo, al siguiente video, al siguiente podcast, porque inconscientemente has aprendido algo peligroso, que el momento de la comprensión se siente casi idéntico al momento del cambio real. Tu cerebro libera las mismas sustancias químicas cuando entiendes un concepto que cuando realmente transformas tu vida con él. Y como el primero es infinitamente más fácil que el segundo, te has vuelto adicto a la ilusión. Esta no es una crítica vacía. Estoy describiendo un patrón que he observado en miles de personas, incluyéndome a mí mismo durante años, que ahora veo como un desierto de potencial desperdiciado. Porque aquí está la trampa insidiosa. Cuanto más inteligente eres, más fácil caes en ella. Las personas con capacidad intelectual tienen una herramienta peligrosa a su disposición, la habilidad de racionalizar cualquier cosa. Pueden construir argumentos impecables sobre por qué necesitan aprender un poco más antes de actuar, por qué este no es el momento adecuado, por qué las circunstancias no están alineadas perfectamente. Y esos argumentos suenan razonables, lógicos, prudentes incluso, pero son veneno puro. Piensa en esto. ¿Cuánto de lo que has aprendido en los últimos 6 meses se ha convertido en cambio tangible en tu vida? No hablo de pequeños ajustes temporales, hablo de transformación real y sostenida. Si eres brutalmente honesto contigo mismo, probablemente la respuesta te incomode, y si no te incomoda, entonces el problema es aún más profundo de lo que pensaba, porque significa que ya ni siquiera puedes ver la desconexión entre lo que sabes y lo que haces. Te has vuelto tan hábil en consumir información que has olvidado por completo que el propósito del conocimiento nunca fue poseerlo, sino ser transformado por él. Los antiguos griegos tenían una palabra para esto, aunque no para el problema, sino para su opuesto. Llamaban phronesis a la sabiduría práctica, el tipo de conocimiento que solo existe cuando se manifiesta en acción correcta. No podías demostrar que tenías phronesis hablando de ella solo viviéndola. Era imposible de separar de su aplicación. Y ellos entendían algo que nosotros hemos olvidado completamente, que existe un tipo de conocimiento que en realidad te hace más ignorante si no lo usas porque te da la ilusión de competencia sin la sustancia del dominio real. Aquí está lo que sucede en tu mente cuando acumulas sin aplicar. Cada fragmento de información que consume sin transformar en comportamiento crea lo que podríamos llamar una deuda de implementación. Y como cualquier deuda, esta acumula interés. Mientras más grande se vuelve la brecha entre lo que sabes y lo que haces, más abrumadora se siente la idea de cerrarla. Entonces, paradójicamente, buscas más conocimiento para sentirte mejor sobre no haber aplicado el que ya tienes. Es un círculo vicioso perfecto, y la mayoría de las personas viven atrapadas en él sin siquiera darse cuenta de que están girando. Quiero que consideres algo incómodo por un momento. ¿Cuántas veces has aprendido la misma lección? No estoy hablando de refinamientos o matices. Hablo de conceptos fundamentales que has encontrado una y otra vez,
presentados de diferentes formas en diferentes contextos, pero esencialmente enseñándote lo mismo: la importancia de la consistencia, el poder de empezar pequeño, la necesidad de enfrentar el miedo en lugar de evitarlo 10 veces, 50, 100. Cada vez que lo encuentras, asientes con la cabeza, piensas, esto es tan cierto, y luego nada, absolutamente nada cambia. Y la próxima vez que lo encuentres, tendrás exactamente la misma reacción, como si fuera la primera vez, porque para todos los efectos prácticos lo es. El conocimiento que no transformas en hábito no es tuyo, es solo algo que alquilas temporalmente antes de devolverlo al universo. La verdad es que el conocimiento real, el tipo que realmente importa, es irreversible. Una vez que lo integras genuinamente en tu vida, no puedes no usarlo. Se convierte en parte de cómo ves el mundo, de cómo respondes automáticamente a las situaciones. No tienes que recordarte aplicarlo porque ya no eres la persona que vivía sin él. Pero esto solo sucede cuando cruzas el puente de la acción repetida hasta que se vuelve naturaleza. Y ahí está el problema. Ese puente es incómodo de cruzar, requiere esfuerzo sostenido, requiere fallar visiblemente en lugar de fallar en privado dentro de tu mente. Requiere humildad, porque tienes que admitir que no sabes algo haciendo en lugar de aparentar que lo sabes hablando de ello. Hay una razón por la que las tradiciones antiguas de maestría, ya fueran artes marciales, oficios o filosofías de vida, se basaban en la práctica obsesiva más que en la instrucción exhaustiva. Un aprendiz de carpintería no leía 50 libros sobre cómo hacer una junta de cola de Milano. Hacía 1000 juntas de cola de Milano, cada una ligeramente mejor que la anterior, hasta que sus manos sabían lo que su mente apenas podía articular. Y en ese proceso aprendí algo que ningún libro podría enseñarle, que el conocimiento que habita en tu cuerpo, en tus hábitos, en tus respuestas automáticas, es el único conocimiento que realmente posees. Todo lo demás es solo información flotando en tu cabeza, tan útil como un mapa de un lugar que nunca visitarás. Ahora bien, esto no es un llamado al anti-intelectualismo. No estoy sugiriendo que dejes de aprender, que cierres los libros, que ignores las ideas. Estoy diciendo algo mucho más radical, que cambies completamente tu relación con el conocimiento, que pases de ser un coleccionista a ser un implementador. Y la diferencia entre estos dos es astronómica. Un coleccionista mide el éxito por cuánto ha acumulado. Un implementador mide el éxito por cuánto ha cambiado. Un coleccionista busca la próxima idea brillante. Un implementador exprime cada gota de transformación de la idea que ya tiene antes de siquiera considerar buscar otra. Permíteme ser específico sobre cómo se ve esto en la práctica, porque sé que incluso ahora una parte de ti está escuchando esto como más información interesante en lugar de como un llamado urgente a la acción. Cuando encuentras una idea que resuena contigo, una que genuinamente crees que podría mejorar tu vida si la aplicaras, aquí está lo que haces. Te detienes completamente. No buscas más ideas, no investigas variaciones de la misma idea, no creas un sistema elaborado para eventualmente implementarla. La tomas cruda y simple como es y la pones en práctica inmediatamente de la forma más pequeña y manejable posible, y entonces la repites una y otra vez hasta que falla o hasta que se convierte en parte de ti. Solo entonces y solo entonces tienes permiso de buscar la siguiente idea. Suena restrictivo, limitante, bien, porque esa resistencia que sientes, esa sensación de que esto es demasiado estrecho, demasiado enfocado, revela exactamente el problema del que estoy hablando. Te has acostumbrado tanto a la abundancia infinita de información que la idea de comprometerte profundamente con una sola cosa te parece una privación. Pero los maestros, los verdaderos maestros en cualquier dominio, entienden algo contraintuitivo, que la profundidad en lo simple supera infinitamente la superficialidad en lo complejo. Prefieren saber una cosa tan completamente que se vuelve parte de su ser que tener conocimiento superficial de 1000 cosas que permanecen eternamente separadas de quienes son. Y aquí está la ironía hermosa. Cuando finalmente dejas de acumular y empiezas a aplicar,
Descubres que una sola idea verdaderamente integrada te enseña más sobre ti mismo y sobre el mundo que 100 ideas simplemente comprendidas. Porque la implementación es donde el conocimiento choca contra la realidad. Es donde descubres qué funciona realmente versus qué suena bien. En teoría es donde tus resistencias internas se revelan. Es donde la teoría se vuelve sabiduría ganada con esfuerzo. Y esa sabiduría, ese conocimiento forjado en la acción, es transferible de maneras que la mera información nunca lo será. Déjame darte un ejemplo de cómo funciona esto. Digamos que aprendes sobre el concepto de gratitud diaria como práctica para mejorar el bienestar mental. Puedes leer 20 estudios sobre ello. Puedes entender perfectamente los mecanismos psicológicos. Puedes conocer todas las variaciones y métodos diferentes. Pero hasta que no te sientes cada mañana durante 6 meses y genuinamente identificáis 3 cosas por las que estás agradecido, no sabes nada sobre gratitud. Y cuando finalmente lo haces, cuando cruzas ese umbral de práctica sostenida, descubres cosas que ningún estudio mencionó. Descubres qué tan difícil es ser genuino cuando tu mente quiere solo cumplir el requisito. Descubres cómo tu resistencia a la práctica revela precisamente las áreas donde más la necesitas. Descubres que la gratitud no es un sentimiento que produce, sino un músculo que desarrollas. Y ese conocimiento visceral ganado a través de meses de hacer, es tuyo para siempre, de una forma que ninguna cantidad de lectura podría darte. Ahora, multiplica eso por cada área de tu vida donde has consumido información. Sin transformarla en práctica, la brecha es aterradora, ¿verdad? Pero aquí está la buena noticia, la única buena noticia en todo esto. Puedes empezar a cerrarla ahora mismo, no mañana, no después de leer un artículo más sobre cómo cerrar brechas ahora. Y la forma de empezar es elegir una cosa, la cosa más simple que sabes que deberías estar haciendo pero no estás. Y hacerla hoy, no perfectamente, no de forma óptima, solo hacerla. Y entonces hacerla mañana y pasado mañana, hasta que tu identidad empiece a cambiar de alguien que sabe sobre esta cosa a alguien que es esta cosa, porque al final eso es lo que está en juego aquí, tu identidad. Cada vez que consumes, sin aplicarte, refuerzas a ti mismo como alguien cuyas ideas son más grandes que sus acciones. Te conviertes en alguien cuya vida interior es rica, pero cuya vida exterior es ordinaria. Te vuelves esencialmente un espectador de tu propio potencial, observando desde la distancia segura de la teoría todas las cosas que podría ser si cruzaras el abismo hacia la práctica. Y el tiempo pasa, y la montaña de conocimiento no aplicado crece, y un día te despiertas y te das cuenta de que has pasado años, quizás décadas preparándote para una vida que nunca empezaste a vivir. No tiene que ser así. La acción no requiere que sepas más, requiere que uses lo que ya sabes. Y lo que ya sabes, si eres honesto contigo mismo, es más que suficiente para transformar radicalmente tu vida. El problema nunca ha sido la falta de información. El problema es que has confundido la comodidad de aprender con la incomodidad necesaria de cambiar. Has tratado el conocimiento como el destino cuando siempre fue solo el mapa. Y puedes tener el mapa más detallado del mundo. Pero si nunca das un solo paso en la dirección que marca, podrías no tener ningún mapa en absoluto. Entonces, aquí está la pregunta con la que quiero que te quedes. La única pregunta que realmente importa. ¿Qué es lo primero que harás diferente cuando termines de escuchar esto? No que pensarás diferente. No que entenderás mejor. ¿Qué harás? Y si tu respuesta es buscar más información sobre cómo hacer cosas diferentes, entonces lamento decirte que has confirmado exactamente el punto que he estado tratando de transmitir. Pero si tu respuesta es una acción concreta, específica, pequeña y factible que tomarás hoy, entonces hay esperanza. Porque el viaje de 1000 kilómetros no comienza con un paso. Esa es solo otra frase bonita que coleccionamos. Comienza con el reconocimiento brutal de que has estado parado en el mismo lugar durante demasiado tiempo, llamándolo preparación, y la decisión de que hoy, ahora mismo, eso termina. El conocimiento que no aplicas no es solo neutral,
Es activamente dañino porque te roba el tiempo que podrías estar usando para crear cambio real y te da a cambio una sensación falsa de progreso. Es basura sofisticada, y mientras más acumulas, más difícil se vuelve a admitir que has estado llenando tu mente con cosas que nunca tuviste la intención real de usar. Pero admitir eso, enfrentar esa verdad incómoda, es paradójicamente liberador, porque significa que puedes dejar de buscar y empezar a hacer. Puedes dejar de ser un estudiante eterno y convertirte en un practicante imperfecto. Y en esa transición, finalmente empiezas a vivir en lugar de solo aprender sobre cómo vivir.